Juan de Chile. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces en este 19 de julio de 2021 nuestra cuarta clase de la novena pasantía en el psicoanálisis interdisciplinado. Eh, Esta vez nos toca abordar una temática que está dentro del módulo que ustedes habrán visto en el programa, que se llama el aparato psíquico como un software, que ya comenzó, digamos, un poco también con la clase de Moti Ben-Shakar el mes pasado, cuando hablamos sobre lo disruptivo y lo traumático. Y ahora en esta oportunidad lo que vamos a hacer es, gracias a la participación que van a tener ahora las licenciadas Paula Salvatore, Mara Segovia y Sofía Martinoglio en la primera parte, y después en la segunda parte la doctora Azucena Borel, vamos a hacer un recorrido por todo lo que tiene que ver con el área de niños y adolescentes y cómo ese área se articula dentro de un hospital público, de un servicio de salud mental, con otras áreas, ¿sí? Con el área de adultos, porque ellos en general llegan al hospital por sus papás o sus cuidadores. Entonces, de alguna manera ustedes hoy van a escuchar cómo se hace ese recorrido, ese pasaje. Vamos también a ver como una articulación teórico-clínica respecto de algunos aspectos que hacen a la niñez y a la adolescencia, que es un poco más la parte que se va a encargar la doctora Susana Borel en la segunda parte de la mañana. Y de esta manera vamos a ir como también intentando articular con lo que hemos visto de psiquiatría, de neurología, con lo que tiene que ver con trauma y disrupción, con lo que tiene que ver con aquello que les di en el primer encuentro que tuvimos sobre emergencias, demanda, consulta, todo esto que tiene que ver con las posiciones subjetivas. Vamos a hablar hoy un poco de todo esto, tratando de articular cada una de las clases anteriores. Así que yo les doy la bienvenida a las colegas del Servicio de Salud Mental del Hospital Municipal Ciudad de Bulón, que ya las nombré, de las cuales ustedes ya seguramente tienen el currículum a su disposición para poder chequear quién es cada una de ellas. Y bueno, y les propongo que empecemos la mañana, así aprovechamos bien y vamos entrando en calor, ¿sí? Después vamos a tener un receso y después la clase va a estar a disposición en el canal de YouTube que se llama Néstor Tamburini SOS Mental. Como están ahí todas las otras clases y hay otros materiales que son importantes y que después Sofi Martinoglio también les va a ir contando. Así que, bueno, colegas, adelante, buena mañana. Vamos a disfrutar de la clase. Bueno, gracias, Nes. Como bien comentaste, la idea es presentar el área de niños y adolescentes. Por ahí hoy más específicamente nos vamos a adentrar en el área de niños porque vamos a ir presentando los distintos dispositivos con los que contamos en el hospital, eh, uniéndolo con un caso clínico. Así se hace más rico. Sofi, si querés presentar pantalla. Que les preparamos un power. Supongo que algunos de los, No estoy de los presentando. dispositivos. Sí, se ve perfecto. Ah, genial. Vos, bueno, yo no veo, pero ahí sí, ahí veo. Disculpen, estoy desde el hospital. Ahí veo, bueno, por ahí esa foto ya la han visto, esa es la entrada al hospital. La idea es presentar, bueno, como decía, el área de niños y adolescentes, tanto de psicología como en psicopedagogía, y los caminos, digamos, al ingresar o al llegar al servicio. Tenemos como inicio las entrevistas de presentación, están divididas para niños y para adolescentes. De ahí después
se puede hacer un recorrido en cuanto al área de asistencia o específicamente más en tratamiento, ¿no? En asistencia tenemos algunos grupos, el grupo de orientación a padres, algunas entrevistas de asistencia individuales, el grupo de taller de alfabetización, y después de tratamiento tenemos también los mismos grupos, que sería el taller, el grupo de adolescentes, y los tratamientos, digamos, de entrevistas individuales, ¿no? Vamos a meternos específicamente en la entrevista de presentación, que seguramente han escuchado un montón este nombre en el recorrido, porque veo algunas caras y sé que han compartido algunos los jueves de supervisiones, así que deben estar familiarizados, pero nos vamos a meter bien para que lo conozcan. Es el primer contacto, es por demanda espontánea, previo a la pandemia, era con un cupo de 6 consultantes, ¿no? Que esto es un menor, o sea, tanto un niño como un adolescente, como su adulto de responsable, ¿sí? En niños vamos de 6 a 11 años y 11 meses, y en adolescentes de 12 a 18 años y 11 meses. Esto siempre lo aclaramos, es como para poner un corte, porque en algún lugar hay que poner un corte, pero bueno, sabemos que por ahí, más que nada también los pasajes o la adolescencia específicamente, no tiene como una edad cronológica muy marcada, ¿no? Es importante, bueno, que no sé si lo llegaron a ver, pero al llegar se completa una ficha. Esa ficha en general es completada por el adulto, donde se ponen los datos filiatorios y el motivo por el cual asisten, ¿no? En principio, también ahí pedimos que aclaren si son derivados de alguna otra institución o de algún otro servicio. En el caso que vamos a tomar como ejemplo y para comentarles un poquito, caso M, ¿sí? Es una niña de 9 años que llegó a la entrevista de presentación derivada por la escuela, en donde en los motivos decían que la derivaba a la escuela para pedir tratamiento porque la vean por psicopedagogía, porque la veían retraída, con lentitud, y si no me equivoco, porque como estoy con el celu, acompáñenme, lentitud en la escritura, ¿no? ¿Era, colegas? Bien, Sofía me está sintiendo con la cabeza. Bárbaro. En la parte de expectativas, que hay una parte para completar en cuanto a las expectativas con las que llegan, la mamá de esta chica completa que ella no la ve así, que es otra persona fuera del colegio, que no la ve retraída, pero que si el colegio lo considera pertinente que la vea psicopedagogía, que así se haga. Específicamente, bueno, las entrevistas de presentación constan de 2 partes. La primera parte es grupal, en donde hacemos pasar a todos los consultantes presentes. Le explicamos que es un primer momento, una primera aproximación, que la idea es que puedan presentarse, contar por qué motivo están acá o asistieron, y que una vez que se terminen todos de presentar, los vamos a invitar a salir, y en un segundo momento va a venir una parte que es más específica de cada familia que consulta, en donde si vinieron acompañados de algún otro familiar, a veces vienen con mamá y papá o con algún hermano, que en la primera parte tiene que quedar por fuera. En la segunda parte ingresa cada grupo familiar, donde la idea ahí es profundizar en alguna temática, si lo consideramos necesario. Quizás hay algunas cosas que nos surgen en la entrevista grupal, y también hacer como una devolución y las indicaciones de cuáles van a ser los pasos a seguir dentro del servicio o de asistencia o derivación, si es lo que corresponda. Después, bueno, en cuanto a los objetivos por ahí que nos propusimos de esta entrevista de presentación, es un poco esto, ¿no? Clarificar, esclarecer los motivos por los cuales asisten, que a veces en un principio igual vienen por un motivo y después aparecen otros, pero esta primera aproximación nos sirve un poquito para eso. Ver, observar también la modalidad vincular, que la interacción de esa familia o de esos consultantes junto con los otros que están ahí, que son por ahí personas extrañas y desconocidas, y ver cómo es la interacción, cómo es el desenvolvimiento,
cómo es la interacción entre ellos, esas dos personas que están adentro en la entrevista, conocer la modalidad vincular, el entorno, preguntar un poco sobre el entorno social de esa familia, pesquisar aspectos del desarrollo social, esto lo preguntamos si no aparece también, y bueno, observar un poco esto, ¿no? Y esclarecer y aclarar que nosotros tenemos una mirada que es de abordaje familiar, ¿no? De esa familia, donde no tomamos en principio como ese menor, tanto sea niño o adolescente que consulta como el sujeto problema, sino hacer como una evaluación y una mirada más global, ¿no? de toda esa familia en su conjunto. Por este motivo, las condiciones de ingreso, o sea, una vez que terminamos esta entrevista, las condiciones de ingreso son la asistencia del grupo de orientación a padres en primera instancia, de los familiares, tutores, padre, madre, quien esté a cargo de esa persona, un consentimiento firmado en donde van a firmar para autorizar que ese menor sea atendido, y un informe escolar, que el informe escolar es lo que nos permite ampliar la información. Muchas veces no vienen derivados de la escuela, o sí, y por ahí conocer, tener información, digamos, de las personas que también están en la red de ese consultante, que no sea solo el discurso familiar, ¿no? Y no solo en el área pedagógica, sino en el desarrollo social y todo más completo de ese menor. Bueno, creo que esa es como la primera aproximación, el primer contacto. Le voy a ceder la palabra a mi colega, la licenciada Paula Salvatore, de Psicopedagogía, para que les comente un poquito más del grupo de orientación a padres, que es el primer pasito. Gracias. Bueno, Maru, gracias. Sí, hablando de lo que vos decías, del informe escolar, y un poquito para seguir con el caso que estamos presentando, en el informe escolar decía que la niña se muestra muy retraída, que tiene un tono de voz muy bajo, que necesita siempre otro que la guíe en las clases y que oriente sus actividades, pues no comprende las consignas, no participa en clase y tiene un trabajo muy lento. También hace una referencia en que sus vínculos sociales, es una niña divertida frente al grupo, pero que comparte momentos solo con una compañera. Esto es importante para ver también lo que decía Mara, cómo los miran otros a estos niños y tener otra mirada también de la situación. Bueno, este es un dispositivo donde los padres tienen que concurrir luego de la entrevista de presentación una vez que ingresan al servicio. Es co-coordinado entre psicopedagogía y psicología, al igual que las entrevistas de presentación, donde siempre estamos las dos áreas para poder recibir a las familias. Funciona cada 15 días, 1 hora y media en el aula docente del hospital, y es abierto porque siempre, luego de cada entrevista de presentación, van ingresando nuevas familias y después algunas van dejando el grupo en la medida que también son derivados esos niños o que se terminan los tratamientos. El tema es espontáneo, nosotros siempre les pedimos que nos cuenten qué es lo que les preocupa, por qué están acá, que se presenten y que nos digan aunque sea la edad de sus hijos, como para poder abordar también desde lo evolutivo y lo madurativo y saber en qué edad nos podemos ubicar, ya que concurren padres desde niños desde 6 hasta adolescentes de 18 años y a veces son temas totalmente distintos los que vamos a trabajar. Desde el año 2012 la concurrencia a este dispositivo es parte de un inicio del abordaje familiar y van a concurrir al grupo hasta que los niños sean derivados a su terapeuta individual o que sea reevaluada su situación, porque luego a veces de que las familias concurren al grupo de padres podemos seguir afianzando lo que escuchamos en la entrevista de presentación y por ahí entre las coordinadoras decidir que conviene otro tipo de derivación de los que pensamos anteriormente. Bueno, tenemos unos ejes de trabajo en el grupo de orientación que tiene que ver con poder escuchar a las familias y a los padres desde su rol, desde el rol de padres, así que, porque ahí concurren todos
padres, madres, tutores, a veces van abuelas que están a cargo de la crianza de los niños o los adolescentes. Hay un eje que es psicoeducativo, que a veces tiene que ver con explicar lo esperable para esa edad, para ese momento, para esa situación. Nos brinda un aspecto del diagnóstico de esa familia, ya que muchas veces los padres comentan otras cuestiones que no salieron en la entrevista de presentación, comentan otros ejes que no aparecieron en una etapa individual. Entonces eso nos va sirviendo también para seguir pensando en esa familia, lo que le está pasando, también el compromiso que tienen con ese espacio. Trabajamos mucho el fortalecimiento del rol de los padres en la salud mental de sus hijos y en ayudarnos a trabajar en esto y que sea un trabajo en conjunto, no solo que se espere como que el psicólogo o el psicopedagogo haga magia, sino que haya un compromiso de toda la familia en el trabajo. Trabajamos también con las emociones, qué les pasa a ellos con la situación de sus hijos, porque muchas veces están enojados o se sienten impotentes o les da bronca las situaciones que van pasando, y esto es un eje que lo tenemos muy en cuenta para poder trabajar. Y también es un eje preventivo, porque orientando a los papás y trabajando algunas cuestiones que pasan en la niñez y en la adolescencia, ellos mismos nos dicen que les sirve también para otros hijos que tienen y poder entender lo que va pasando, ¿no? Bueno, antes de pasar acá, les voy a comentar un poquito lo que pasó con el caso de M. Sobre todo participó del grupo de orientación a padres la mamá, el papá fue una sola vez al principio, y la madre comentó que la niña era distraída y que tenía dificultades en el aprendizaje, al igual que como era ella cuando era chica, que a ella le había pasado lo mismo. Otra de las cosas que observamos en el grupo de orientación a padres es que esta mamá, cuando hablaba de esta niña, la ponía en un lugar de par, ¿sí? Como que no había un adulto ahí conteniendo un niño, sino que había como dos personas de la misma edad. Esto se fue trabajando y se fue orientando a través de algunas intervenciones en reforzar el rol del adulto para trabajar con ese niño y de contenerlo. Bien. Bueno, y ahora tomo la palabra yo para contar un poco sobre cómo hacemos las derivaciones y cuáles son los dispositivos a donde derivamos. Como contó Mara al principio, hay dispositivos tanto individuales como grupales y su abordaje también son distintos, hay tanto de asistencia como de tratamiento. En los dispositivos grupales está el taller de alfabetización y el grupo de adolescentes que son de tratamiento, y esto lo vamos a ver más adelante. Y individual está el abordaje de psicopedagogía, psicología, incluso pueden ser ambos muchas veces en simultáneo, y puede ser tanto de asistencia como de tratamiento. Cuando hablamos de asistencia, nuestra posición, nosotros como profesionales nos posicionamos como agentes de salud, y nuestras intervenciones van a tener que ver con lo que el doctor Tamburini denominó ECO. ¿Qué es ECO? ECO es, como la palabra lo dice, poder ayudar y hacer intervenciones para que lo que está diciendo esa persona pueda ser escuchado de otra forma, con resonancias distintas. Y las siglas de esta palabra tienen que ver con hacer intervenciones que, cómo está dirigida nuestra escucha, ¿no? Nuestra escucha parte en generar el otro empatía, entendimiento, esclarecimiento, contención y orientación. Entonces, nuestras intervenciones van a estar dirigidas en generar esto, ¿no?, que yo acabo de nombrar. En el caso de M, ella viene por este motivo, ¿no?, de dificultad en el aprendizaje derivado por el colegio, y en un comienzo se empezó a asistir y a hacer a su vez un psicodiagnóstico que ya va a comentar Paula, sobre esto que venía, ¿no? Entonces era un abordaje de asistencia. Y no, voy a adelantarme un poquito, después tanto psicopedagogía como psicología decide continuar el tratamiento dentro de psicología, porque da cuenta de una diferencia muy importante, que lo que es déficit en el aprendizaje con lo que es un problema y o conflicto emocional, que al pensar
de lo que vio en el psicodiagnóstico, la psicopedagoga, y pensando con lo que la madre iba llevando el grupo de orientación a padres, se decidió que lo mejor era, y por donde venía esta temática, tenía más que ver con el conflicto emocional que con el déficit en el aprendizaje. Después, más adelante, yo voy a poder comentar un poquito más del caso, pero bueno, Pau, te cedo la palabra para que comentes cómo fue el abordaje desde psicopedagogía. Bueno, por ahí vamos a ampliar un poquito también cómo lo pensamos, ¿no? Tanto desde psicología como psicopedagogía también pensamos que el contexto influye muchísimo en el desarrollo de los niños y adolescentes. Ese ambiente va a influir, lo tenemos bien visto en estos momentos con el tema de la pandemia, y ver cómo nosotros intervenimos en ese ambiente y cómo la escuela también va a influir, la familia, en todo el desarrollo de los niños, y cómo en este caso también sí era importante poder tener en cuenta cómo se daba en ese microsistema que es la familia y sus relaciones vinculares, cómo este trabajo se podía hacer. Perdón que voy. Listo, Sofi, si querés pasar. Bueno, voy a dar una mirada desde cómo se piensa la psicopedagogía en nuestro hospital. Espera, así no va tan rápido. Si bien desde el área de psicología nosotros sabemos que hay un abordaje desde el marco psicoanalítico y que nosotros también lo tenemos en cuenta, pero por ahí desde psicopedagogía hay otros ejes que nos atraviesan para poder evaluar, como en el caso de M, ¿no? Nuestro objeto de estudio, como ustedes saben, es el aprendizaje, y es a lo largo de toda la vida que hay aprendizaje, así que vamos a intervenir en todos los procesos evolutivos. Y tenemos que tener en cuenta tanto el sistema nervioso central, todo el desarrollo de lo biológico, como el contexto, porque ambos son constitutivos para ese aprendizaje. Entonces vamos a tener en cuenta ahí todas las funciones que tiene el niño o el adolescente, cómo están, las vamos a evaluar, cómo funcionan justamente. Vamos a tener en cuenta el desarrollo y la maduración, en qué etapa evolutiva está ese niño, ese adolescente, qué es lo que pasa, tanto desde lo psicológico como desde lo biológico en esas etapas. Y vamos a tener en cuenta también el contexto. Nosotros estamos trabajando en un hospital público donde también hay un contexto que va a determinar cómo se produce ese desarrollo y esa maduración. Y ida y vuelta entre el contexto y las funciones son donde ahí se va a desarrollar el aprendizaje o las dificultades de aprendizaje. Por eso los tenemos como ejes. Entonces, nuestro abordaje es un abordaje multidimensional, y ahí vamos a evaluar lo biológico, ¿sí? ¿Qué sucede con esas funciones cerebrales? Lo psicológico, que ahí es donde más tenemos compartimientos y compartimos con el área de psicología. Lo social también vamos a tener en cuenta, y lo cognitivo. Pensaba justo en esta etapa de pandemia, como vamos viendo que ese contexto influye, y ahora se van viendo algunas cuestiones a nivel también neurológico que aparecen en la gente que tuvo COVID, ¿no? Y influye en lo psicológico también. Entonces, cómo ese contexto, hoy más que nada entendemos que determina nuestra salud mental. Por lo cual, el diagnóstico de un problema de aprendizaje es una construcción, y es algo que tiene una complejidad y necesita de la interdisciplina y una mirada ecológica, una mirada holística, ¿no? Lo digo porque en este caso de M tuvimos que ir teniendo en cuenta todos estos aspectos. Entonces se comenzó haciendo, sí, pasa la Sofía si querés. Se comenzó haciendo una evaluación. Nosotros tenemos un tiempo institucional de más aproximadamente 6 meses, que luego se reprograma si es necesario y si se argumenta. Vemos a los niños y adolescentes una vez por semana, 30 minutos, y ahí hacemos primero un diagnóstico de esa dificultad de aprendizaje que trae el contexto, que la escuela dice que es lo que pasa, que la familia dice que es lo que pasa, pero que nosotros vamos a evaluar desde nuestro diagnóstico para ver por qué está pasando esa dificultad. Con M se hizo toda una evaluación cognitiva, se tomaron las pruebas de evaluación de
de su nivel intelectual, de sus procesos cognitivos, se tomaron pruebas pedagógicas y se vio que en realidad no había una cuestión cognitiva específica, estructural, que estuviese afectando ese aprendizaje, pero sí había cuestiones a nivel emocional, actitudinal, donde ella se mostraba que hablaba en voz muy bajita, donde necesitaba todo el tiempo del apoyo del adulto para poder producir, donde las pruebas verbales costaba más que produzca que las pruebas que tenían que ver con cuestiones concretas o manipulativas. Todo esto se pudo ir observando. También se observó que en las pruebas de distracción, que era de lo que decía la madre, no aparecían cuestiones específicas que alterasen el aprendizaje, con lo cual podíamos pensar si esa distracción no tenía que ver con cuestiones emocionales o con cuestiones que estaban pasando en la familia, que después Sofi por ahí va a explicar un poquito. Entonces, debido a esto, y también en un momento, cuando íbamos pensando esto, al tomarle una técnica de las proyectivas que tenía que ver con el dibujo de una familia, se observa que la niña se angustia y refiere que está muy preocupada por lo que pasa con su papá y con su mamá. Esto nos muestra también cómo una niña estaba puesta en un lugar de adulto y también estaba preocupada por situaciones familiares que tenían que ver con cuestiones de las que se deberían ocupar los adultos, ¿no? No pudo escribir su historia, y en base a esto, más todo lo que veníamos observando en el grupo de orientación a padres, se decidió desde el área de psicopedagogía pedir una derivación al área de psicología para que pudiésemos ver y trabajar todo el aspecto emocional que estaba abordando esta dificultad de aprendizaje, ¿no? Por eso decía, a veces las dificultades de aprendizaje tienen más que ver con lo biológico, por ahí en un síndrome, en una enfermedad crónica. En este caso creíamos que el eje de lo que estaba interfiriendo en el aprendizaje tenía que ver más que con cuestiones emocionales y familiares que había que abordar desde otra disciplina. Bueno, acá presentamos y mostramos un poquito el dibujo de la familia, que ella es el que se le pidió que dibuje una familia, ella dibuja a su familia y dibuja a cada uno haciendo algo, y ahí es donde no puede armar la historia y donde se angustia y se pone a llorar. Bien, bueno, una vez que llega a psicología, yo tomo el caso de M y más o menos nosotros nos organizamos en 3 etapas. Primero entrevistamos a los padres, tratamos de que sean conjuntos, si no se hace de manera individual, en este caso fue en forma individual con cada uno. Después hacemos entrevistas iniciales con el niño o el adolescente y si hay una pregunta o se empiezan a desplegar otras temáticas más allá de la puntual por la que viene, se comienza a hacer un tratamiento. En el caso de M, cuando hago las entrevistas a padres, me encuentro con que la relación había sido muy conflictiva entre ellos, fueron padres adolescentes a los 16 años y actualmente, que hoy tienen 25, 26 ya, se siguen comportando como tal. Los dos están tomados por temáticas muy personales, el padre tiene como conflictos con los diferentes tipos de drogas muy problemáticos, la madre sigue posicionada como un lugar de hija, de hecho vive actualmente con su mamá, y hoy está como M posicionada como un problema, por así decir, pero en un comienzo estaba visto más en lo escolar. Después vamos a empezar a ver que M tenía como que hablaba muy bajito y como recién decía Paula, estaba muy preocupada por lo que pasaba, o sea, por la mala relación de sus padres y a su vez por este consumo que tiene el padre, la poca relación que tenía con el padre. Cuando yo empiezo a escuchar, ella todavía no estábamos en época de pandemia y ella ya decía, ¿no? Como que el contacto era casi nulo con su papá, no lo veía, de hecho, toda su infancia, las dos abuelas, tanto materna como paterna, que fueron quienes más estuvieron presentes desde el comienzo de su crianza, no permitían que vea al papá por este consumo que él tenía, que era constantemente, ¿no? Y no podía tener registro de su hija. Entonces, de hecho, M ha presenciado muchas situaciones, así como de pelea entre ellos o de él consumiendo a muy temprana edad.
y ella me contaba que ella quería que el papá la quiera, el papá actualmente tiene otras hijas con otra mujer, y quería ser querida como ella, ¿no? Y esta es la temática. Cuando yo escuchaba lo que ella contaba, parecía como una historia de desamor, ¿no? Porque era todo por WhatsApp y ella le planteaba que por qué subía fotos con su otra hija y no con ella, y el papá se enojaba y la bloqueaba. Y siempre siendo tratada y teniendo las respuestas como si fuera alguien más grande de lo que era, ¿no? En este momento M tenía ya 10 años y bueno, esto era lo que traías. Por otro lado, la madre desautorizaba bastante y descalificaba bastante a este papá, entonces ella no sentía como poder tener el lugar de comunicarle a la mamá que le gustaría tener otro tipo de vínculo con el papá. Y para mi sorpresa, eso fue algo que pudimos trabajar en la virtualidad cuando continuó el abordaje de forma virtual. Nosotros hacíamos semanalmente una videollamada por WhatsApp, y en estas conversaciones que íbamos teniendo, donde a veces jugábamos, a veces hablábamos más de las cosas que ella traía algo puntual que le preocupaba, se le activaban llamadas sin querer a otras personas. Entonces de repente terminábamos haciendo fueron los 3 encuentros a su papá, dije otras personas, pero puntualmente era su papá. Entonces terminábamos hablando el papá, M y yo. Me permitió ver cómo él, al no poder yo anticipar esto, porque no era una entrevista vincular o un encuentro vincular programado o algo así, ¿no? Sino que era todo sorpresa para mí. Entonces yo veía cómo él la atendía, cómo él la recibía, y solía hacer como desde la cama, hola Negri, con el celular así. Y incluso él le cuenta, ¿no? Como él me decía, o le puedo preguntar algo, podemos seguir charlando, porque yo al principio dije, uy, te llamamos sin querer, disculpa, y ella quiere como seguir hablando. Entonces se genera una conversación donde él le contaba, nada, sus problemas con sus parejas, sus novias, como de vuelta, ¿no? Esto que decía Paula, como si fuera un par y no una hija. Y algo que ella le pasaba es esto, ¿no? El vincularse con el papá y casi siempre terminando en pelea. De todas formas, en esos encuentros se dio algo muy lindo, porque ella le preguntaba por qué no, esto no lo podía poner en palabras. Lo escribía en un papelito y lo mostraba en el celu y decía, ¿no? ¿Por qué querés más a su otra hija que a mí? Entonces el papá ahí pudo desplegar, yo reitero, ¿no? Como con cierto miedo, porque este papá era bastante crudo con lo que decía, no parecía tener los cuidados que por ahí un adulto puede llegar a tener al explicarle algo. Era como, bueno, porque no te siento una hija, porque de chiquita no me dejaron verte. Y desde ahí poder yo coser algo de esto crudo que traía el papá. Y bueno, se generó todo un trabajo con el papá, donde también después tuve entrevistas individuales que fue re interesante. En la supervisión pensamos la dinámica de esta familia como con una analogía con lo que es una construcción, ¿no? Un edificio en construcción, donde faltaba muchas cosas elaborar del pasado, muchas cosas armar, empezar a construir cierta distancia, ¿no? Distancia no física, sino distancia en cuanto a registro del menor, para contar ciertas cosas y otras cosas no. Eso fue un poco lo que pudimos ir trabajando, ¿no? Y también un dibujo que no lo pude traer para mostrarles, pero en el dibujo de la lluvia, de una persona bajo la lluvia, ella se hace sin paraguas y al aire, y como bailando, ¿no? Y ella me cuenta que se llama Daniela, esa chica que tiene 11 años, igual que ella. M estuvo bastante tiempo más, ¿no? que 6 meses, porque pasó por los diferentes dispositivos. Y cuenta que se llamaba Daniela, ¿no? Y ella, a partir de ese nombre y mi trabajo en supervisión con los colegas y los supervisores, trabajamos de poner el acento en otro lugar, ¿no? En cómo ser querida, que es algo que ella pedía y demandaba, ¿no? El ser querida, pero a su vez esta forma de ser querida, y al menos lo que yo veía en la forma de vincularse con la familia, era a través del dolor, de lastimarse, de bloquearse, de agredirse. Pero eso terminaba siendo un contacto, porque cuando ella me contaba cómo era el vínculo con su papá, era por mensajes donde se bloqueaban y se insultaban. Eso era lo que primaba. Entonces, trabajamos esto, ¿no? El cómo ser querida sanamente, cómo querer sanamente, ¿no? Y Daniela
era como dáñenla, ¿no? Entonces parecía como, yo trabajé esto, como ser querida no es ser dañada. Obviamente cuando querés el otro te puede dañar y uno está esa posibilidad, pero también existe la posibilidad de quererse sin hacerse doler, como si fue el vínculo de sus papás. Así que esa fue una de las cosas que trabajamos y también pude trabajar mucho de forma individual y en el grupo de padres que vamos a ampliar, porque también la madre ahora continuó, ya el tratamiento finalizó, pero continuó trabajando en el grupo de orientación a padres virtual y trabajamos esto, ¿no? El fortalecer el rol y de padres y no de hermanas, que era lo que pasaba, o de pareja que era con el padre. Así que fue un trabajo que por suerte pudimos a trabajar mucho, elaborar un montón, y creo que el trabajo en equipo que hicimos en supervisión y que se pudo hacer entre psicopedagogía y psicología, estas dos profesiones juntas como dupla, me parece que en este caso se ve y fue muy rico. Ahora, a ver qué sigue. Ahora sí, vamos a pasar a las derivaciones que son del dispositivo grupal, taller de alfabetización y de grupo de adolescentes. Acá estamos con el grupo de adolescentes. Grupos de adolescentes. Ahí está. Bueno, vamos a salirnos un poquito de la línea que venimos, después volveremos para finalizar al caso. Es uno de los dispositivos de tratamiento, es un terapéutico semiabierto porque no es, o sea, que no ingresan constantemente participantes, sino que hay una preselección en cuanto a temáticas, edades y características de las personas para poder participar. Y pensaba en lo que Paula comentaba del grupo de orientación a padres también, ¿no? Como objetivos generales, sobre todo en esta edad tan compleja, tenemos como favorecer los modos de expresión de las emociones, que es, en general es con lo que llegan, ¿no? No poder tramitar las emociones y las cosas que le están sucediendo. Grupo como cometabolizador del proceso de duelo adolescente, ¿no? Fomentar la singularidad de... Y también es psicoeducativo, pensaba en esto, ¿no? En relación no solo... Se cortó un poquito, ¿no? Sí, Maru, no sé si estás escuchando, pero sería importante ahí retomar un poco porque estás congelada y se cortó el audio. ¿Escuchaste? Sí, ¿me escuchan? Ahora sí, pero anda un poquito para atrás. Bien, no sé hasta dónde escucharon. El fomentar la singularidad, Maru. Ok, fomentar la singularidad estaba en los objetivos y pensaba en esto que creo que todos los dispositivos, por ahí un poco más los grupales en algún punto son psicoeducativos, ¿no? En informar de las etapas evolutivas, las crisis de desarrollo que son esperables o vendría a ser como lo que puede suceder en cada momento. Y también pensaba en esto que pasa mucho en el último tiempo, en despatologizar algunas conductas o algunas vivencias, ¿no? Sobre todo en esta etapa. Y después me parecía importante, les estaba compartiendo, que el grupo en esta situación de pandemia no está funcionando actualmente. Y como dato, ya que vamos a entrar en la última parte, por ahí destacar de la importancia de los otros dispositivos también, ¿no? Con los cuales interactuamos y trabajamos en conjunto. Últimamente estamos recibiendo todas consultas por demanda espontánea, al no estar las entrevistas de presentación funcionando actualmente, y el porcentaje, digamos, de
de adolescentes que han concurrido a pedir asistencia desde el año pasado y todo este año, lo que va de este año, ha bajado considerablemente, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con esta no asistencia quizás al colegio, muchas veces venían derivados. Y sí resaltar que casi todos los adolescentes que se han acercado a pedir asistencia fueron por decisión propia, ¿no? Por pedido de ellos mismos. Bueno, compartirles esto. Así que seguimos. Bueno, otro de los dispositivos grupales que nosotros tenemos, que venimos llevando a cabo desde el año 2006 y todos los años lo venimos haciendo, es un taller de alfabetización que tiene que ver con un dispositivo grupal de tratamiento para los niños con dificultades en la adquisición de la lectoescritura dentro del marco de la clínica psicopedagógica hospitalaria. ¿Por qué este taller? Porque la mayoría de los consultantes y pacientes que concurren a nuestro servicio, los niños, presentan dificultad de aprendizaje en la lectoescritura. Nosotros somos un hospital que no es de alta complejidad, sino que es un hospital de segundo nivel, por lo cual la mayoría de los niños que concurren tienen una dificultad en adquirir la lectoescritura, ya sea por cuestiones biológicas, emocionales, sociales, por una mala enseñanza, por distintos motivos, pero nos viene pasando que la mayor demanda pasa por ese aspecto. Por lo cual, este dispositivo grupal nos ayuda un montón a hacer que esta dificultad ceda y sea más rápido de abordar. Los niños que concurren al taller también cuentan en complemento con su tratamiento individual psicopedagógico, y la asistencia al taller es una vez por semana, 1 hora. Ahí vemos un poquito cómo lo hacíamos a nivel presencial. Y en el año 2019 hicimos, a partir de un proyecto que presentó ahí el licenciado Juan Gallo, que estaba con nosotros también, que fue el hacer en paralelo y trabajar con los padres, un taller de padres alfabetizadores, ya que los papás siempre estaban en la sala de espera y los esperaban a sus hijos 1 hora, poder trabajar con ellos también. Pudimos hacerlo en el 2019, desde octubre hasta diciembre, porque bueno, después vino el año 2020 con sus complicaciones. Y la verdad que fue muy interesante poder trabajar también con los papás, poder orientarlos en cómo ayudar a sus hijos en el aspecto de la alfabetización, en el trabajar otra vez con las emociones de lo que les pasaba a sus papás viendo que sus hijos no aprendían, y cómo ellos también poder ser agentes de salud y de alfabetización en sus casas. Y después ahí, vemos en la otra foto, compartíamos unos 15 minutos entre los dos grupos, donde en general lo que hacíamos era leer un cuento y participar entre todos, o mostrarle a los niños los trabajos que habían hecho. La verdad que esos 15 minutos entre los dos grupos era muy enriquecedor. Los niños y niñas esperaban muchísimo que sus papás entren y vean sus producciones, y a la vez fuimos logrando que los papás se animen a leer cuentos a sus hijos. Entonces leíamos un cuento y pasábamos entre los distintos adultos para ir leyendo un poquito, y en la medida que iban avanzando los niños empezaban también ellos a leer o a contar las imágenes de los cuentos. Bueno, vino el 2020, como todos ya sabemos, y llegó nuestro amigo coronavirus ahí, y bueno, un poco desde el servicio y obviamente también con la coordinación de Néstor y todo, ponernos a pensar cómo íbamos a abordar el trabajo terapéutico, cómo íbamos a realizar todos estos dispositivos, cómo íbamos a poder atender en pandemia, en este contexto, de qué dispositivos traíamos. Y bueno, hubo que sentarse a pensar. Me acuerdo de las primeras reuniones que íbamos pensando cómo íbamos a hacer, y Néstor ahí decía esto de romper esquemas, ¿no? Cómo tuvimos que romper esquemas, que también ustedes lo vimos en la supervisión, cómo pudimos seguir llevando a cabo las supervisiones con esquemas nuevos, con esquemas virtuales. Y bueno, también pensar cómo hacíamos las asistencias y los tratamientos, si se podían hacer tratamientos, si no se podían hacer, si se podía llevar a cabo la práctica. Y bueno, había que innovar y ser creativos y flexibles en todo este contexto, ¿no?
Así que bueno, por ahí contarles un poquito, y acá las invito también a Mara y a Sofi. Estuvimos charlando cuando preparábamos un poco la charla y lo venimos charlando también en distintos momentos de algunas características que tiene esta nueva práctica, estas nuevas intervenciones tanto psicológicas como psicopedagógicas en la cuarentena, ¿no? Algunas características que vimos. Uno de los temas era el tema del encuadre, que era muy difícil de sostener en la virtualidad. Si bien nos comunicábamos por WhatsApp o logramos después hacer videollamadas o en psicopedagogía pasamos a trabajar a través de la plataforma de Google Meet, bueno, se nos hacía como difícil, el encuadre no era el mismo, nosotros estábamos entrando en las casas, como decía en su momento también Fernanda Panzerini, que es parte del equipo, con permiso entrábamos en su casa, pero bueno, entrábamos a las casas, teníamos variables y ejes que no podíamos nosotros manejar y que estaban ahí, un poco lo contó Sofi, también esto de esas llamadas que hacía esta paciente sin querer, digamos, o padres que se acercaban y estaban ahí en la consulta. Sí, Entonces, también sí. que cambió tanto el encuadre porque es distinto, ¿no? Tener un consultorio donde hay silencio, donde las puertas están cerradas, a estar en la casa donde a veces están en el baño hablando con nosotros con tal de conseguir una privacidad, tratar de lograr, ¿no? Esa privacidad. No todos tienen varios ambientes en la casa, casi siempre suelen ser espacios comunes donde está al mismo tiempo estudiando la hermanita, cocinando la mamá, mirando la tele la abuela, y esos ruidos hacían también difícil a uno poder preguntar o conversar de ciertas cosas. Se veían interrumpidas, me acuerdo una supervisión también de Juan Gallo donde parecía como cierto zoológico porque se escuchaba a todos los animales, ¿no? Porque hasta el perro ladra y están todos en el encuentro por más que no se estén viendo en la cámara. A su vez también permitió muchas cosas como esto de que yo contaba de M, de repente que se dispare la llamada y conversar, o ver cómo de repente uno escuchaba cómo los padres se dirigían, o ciertas cosas que por ahí quedan por fuera cuando uno está en el hospital, ¿no? Entonces poder ver cómo era el manejo de esa casa, cómo conocer más, uno no solo estaba escuchando lo que contaba, sino también escuchando todo el entorno y viendo la forma en que se manejaban. Entonces está bueno, también con los chiquitos, algo que pasaba es esto, como la dificultad de, por ahí se distraen con más cosas, o les es difícil enfocarse, te quieren mostrar muchas cosas. Me pasó a mí que yo estaba jugando un juego y por ahí él decía como que yo lo estaba persiguiendo y en realidad yo no estaba viendo nada más que el celular se movía para todos lados, pero él se intentaba como filmar a él, ¿no? Y digo, hubo que ser creativo y permitió, y fue importante que nos adaptemos porque hubieron muchas cosas que nos permitió trabajar, así como otras quedaron por fuera. Sí, sumo a lo que estás diciendo, Sofi, esto, ¿no? De la capacidad de innovar, y la diapositiva anterior estaba, ¿no?, tachado en la palabra imposible, tachado el y resaltado lo posible, que es, bueno, tuvimos que flexibilizarnos y, como bien decís, el encuadre se modificó, se adaptó a la situación actual, ¿no? Y como algunas cosas quizás fueron... podemos pensarlas como que se perdieron, ¿no? O esto de por ahí un poco la intimidad. Bueno, aparecieron otras, ¿no? Que también son importantes y que son herramientas y que son elementos como esto, como ver la intimidad de una casa o de una familia, la interacción, y poder nosotros adaptarnos y ser flexibles a lo nuevo para hacerlo posible, ¿no? Uh-huh. Para hacer que sea posible. Sí, y pensaba también en el rol de las familias, ¿no? Que lo hemos hablado también, como que si las familias no los conectaban a los niños, nosotros no hubiésemos podido trabajar, entonces también se trabajó mucho más con la familia. Un poco lo que decía Sofi del eco, el escucha, la orientación y la contención acá se vio muchísimo también. Y yo traigo una frase que dijo una psicopedagoga en una charla que yo escuché, que fue hacer presencia en la ausencia, ¿no? Como hacer presencia en la ausencia de todo lo que no se podía, bueno, poder acompañar a las familias, poder estar con los niños
y poder ver que se podía, ¿no? Creo que esto de lo posible y se podía acompañar, se podía escuchar, se podía estar, se podía aprender. Nosotros desde psicopedagogía también nos preguntábamos si iba a ser posible que los niños con dificultades de aprendizaje pudiesen mejorar y pudimos ver que sí, que hubo logros distintos, como dice Mara, cosas distintas que logramos, pero que hubo también aprendizaje en ese entorno, ¿no? Paula, Sí. una acotación. Escucho que cada vez que mencionan lo del eco, que es este concepto que propuse para ver cómo es la reverberancia, eso que resuena, cómo vuelve y todo esto, hablan del entendimiento, hablan del esclarecimiento, pero hay una cosa que es fundamental de la letra E, y es algo que se llama empatía. Tal cual. Y en realidad lo que ustedes fueron logrando a través de las cámaras y de este pedido de permiso para entrar en las casas, es fundamentalmente, eso se puede lograr exclusivamente si uno tiene habilitado el canal de la empatía, que es poder ponerse en el lugar del otro. ¿Sí? No es posible sostener una entrevista de manera remota si uno no tiene en cuenta, digamos, que la apertura de la puerta, el perro, el gato, los ruidos, la gente, la caída de internet. Si no hay empatía, eso es insostenible. Entonces quiero recalcar en esa letra E, además del esclarecimiento y el entendimiento, acuérdense siempre la empatía. Totalmente. ¿Sí? Como esa posibilidad de identificarse por un momento con la situación que vive el otro y después poder retomar el lugar. Y Perfecto. aprovecho ahí en un intervalito para darle la bienvenida a la doctora Susana Borel, que se sumó hace ya un rato y que va a estar a cargo de la segunda parte, como les dije, y que ahí justo puso un pedido de si podía decir, ¿no? A ver, espérate, ¿puedo hacer una observación? ¿Están para que haga una observación ahora o después? Sí, estaría bueno. No hay problema. Bienvenida entonces. Azucena, estás muteada. Estás muteada. Buenos días, gracias, disculpen. Ahí apareció, hola. ¿Qué tal? No, iba anotando cosas y por eso preguntaba si era pertinente ahora, porque a veces el contexto favorece la emergencia, después por ahí queda descolgado. Pero escuché mucho esto de la flexibilidad, la creatividad, y pensaba que en realidad uno puede ser flexible y creativo cuando tiene ejes teórico-técnicos muy claros. Si no, no se puede ser ni creativo ni flexible porque uno tiene miedo de equivocarse, de desparramarse, de hacer algo equivocado. Entonces, pensaba que es el camino incluso que ha conducido a una palabra que circuló también, que es lo de patologización, ¿no? O sobrediagnóstico a veces. Creo que se funda en la misma cuestión. Es decir, a veces la falta de referentes teóricos y técnicos bien instalados, sean cuales fuere, pero bien instalados, que le den al terapeuta seguridad, permite ser flexible, acomodarse, liberarse de los corsets mentales y entonces adaptarse mejor a las realidades que le toque. Pero esto no es posible si uno no tiene internalizado esos esquemas, digamos, de funcionamiento. Así que me parece muy interesante porque si nosotros decimos creatividad, flexibilidad, y lo alentamos en alguien que no se siente en esa posición de seguridad y tranquilidad interna, o lo ponemos más inseguro o lo alentamos a hacer algo así como un laissez-faire terapéutico. Y la idea no es esa, sino que dentro de una concepción de lo que es un niño, un adolescente, de lo que es un psiquismo, de lo que es el contexto, y qué herramienta, quién soy yo ahí,
y qué herramientas tengo, entonces pueda adaptarme y jugar, buscar, curiosear nuevas formas. Yo creo que ustedes pudieron, como equipo, adaptarse muy bien a las circunstancias, porque, y esto lo puedo decir porque ya los conocía prepandemia a todos, bueno, al equipo, tienen ejes de funcionamiento muy claros, digamos, tienen una estructura de trabajo que es muy clara y que da seguridad. Entonces, moverse dentro de eso es más fácil, digamos, no para quitar mérito, sino al contrario, ¿no? Esto se pudo lograr, o me parece que una de las cosas por las que se pudo lograr es porque también no hay miedo a desparramarse, no hay miedo a salirse del encuadre, porque hay un encuadre general muy marcado. Esto era. Gracias, Azucena, sí, totalmente coincido. Súper esclarecedor lo que siempre sumás. Sí, y digamos, esto, ¿no? Por sobre todo nosotros pudimos continuar, o sea, creo que fueron 2 semanas el tiempo que interrumpimos, por así decir, los tratamientos y las asistencias. Después continuamos, siendo que en otros servicios eso no fue posible. Entonces, digo, también todo el trabajo que se hizo desde que en ningún momento se interrumpió la supervisión, el encuadre cambió, porque antes era de estar todos en el hospital, en un aula muy grande, de repente estar todos en una pantalla con caritas chiquititas, se continuó, y también los grupos de sostén que nosotros también tuvimos para no desbordarnos, ¿no? Y estar nosotros en condiciones para poder también ayudar a otros. Entonces fueron todos estos dispositivos que, claro, nos permitieron tener en claro y estar no sé si enteros, porque la situación nos atravesó a todos, ¿no? Pero estábamos contenidos y orientados, y eso fue lo que nos permitió también trabajar así. Sí, y totalmente. las familias esto lo reconocen, o sea, cómo agradecen. Después, ahora vamos a contar cómo el grupo de orientación a padres también fue necesario contener a los padres, porque era estar todo el día con los chicos en sus casas, y eso era agotador para ellos también, y las emociones les daban culpa, ¿no? Querer matar al hijo, decía, ¿qué hago? Pero lo quiero matar, no lo aguanto más. Y estaba bien en algún momento habilitar que se sientan así. Pero bueno, eso creo que ahora viene, ¿no? Sí. Pau, Mara. Sí, nada, este año por ahí nos animamos, bueno, Maru también, nos animamos a encarar también el grupo de orientación a padres a nivel virtual y también pensamos cómo hacerlo, cómo lo podíamos hacer. Y bueno, de a poquito se van sumando cada vez más padres y nos encontramos también cada 15 días, más o menos en el mismo horario que lo hacíamos antes. Y bueno, vamos viendo un poco lo que dice Sofi, ¿no? Esto de poder trabajar con ellos las emociones, de poder contenerlos, sale muchísimo el tema de qué hago con los chicos en casa, el tema de la preocupación por la escuela, bueno, cómo manejar la tecnología, hay un montón de temáticas que vamos abordando y que se van repitiendo, más allá de cuestiones individuales que también a veces salen y que tenemos oportunidad de trabajar, ¿no? Maru. Sí, no, quería agregar que me parece importante por ahí resaltar esto, que como nosotros, por propuesta de Néstor, tuvimos el grupo de sostén el año pasado, la importancia que me parece que estamos viendo en el grupo de orientación a padres de esto, ¿no? De empatizar y contener, ¿no? Contener frente a este contexto, todo lo que decían, cómo están viviendo también las exigencias de justamente la conectividad, ¿no? La escolaridad y todos los nuevos dispositivos. Me parece que es una de las cosas que más resalto del grupo de orientación a padres y de haber podido ponerlo en práctica, digamos, de manera virtual. Esto de empatizar con esas familias y que sea un lugar de contención y de sostén. Sí, totalmente. Me acordaba de un comentario que hizo Azucena en la supervisión pasada, o la anterior, que era de que uno ve los efectos
uno se da cuenta de qué tan efectiva fue la intervención con las consecuencias de eso, ¿no? Con lo que pasa después de. Y me acuerdo del grupo de sostén, que al principio hubo 2 grupos, uno primero y después hubo otro, que los del segundo grupo, y yo estaba en ese segundo grupo al principio, no entendíamos bien para qué, o creíamos que no era necesario el grupo de sostén, ¿no? Y hoy, pensándolo, ya habiendo atravesado el espacio y habiendo pasado un tiempo, digo, no, qué bueno fue haber contado con el grupo de sostén, haber estado nosotros teniendo ese espacio de contención y de sostén para después poder atravesarlo. Y pensaba en el grupo de orientación, digo, nosotros partimos de la idea de que el abordaje es familiar. Y en un momento empezó a pasar esto de que por ahí empezábamos a hacer asistencia con niños o adolescentes sin estar en el grupo de orientación a padres, porque eso no fue tan inmediato como sí todo lo otro. Y digo, qué importante era eso, porque generar esa conciencia de que es familiar, de que no es solamente el niño o el adolescente el problema, es re importante. Y yo me di cuenta porque tengo una derivación donde los padres no fueron de entrada, ¿no? Y normalmente toda asistencia antes pasaron por el grupo de orientación a padres y ya se viene con un trabajo hecho, es como esta propedéutica que muchas veces nombra Néstor. Digo, cuando eso no está, se nota que falta. Entonces, el hecho de haber podido sumarlo virtualmente y que los padres vuelvan a ser parte de eso, y como nosotros profesionales, más allá de que ya se ha empezado la asistencia, convocarlos a ese grupo me parece re importante, el hoy poder estar haciendo virtual, porque encara distinto el abordaje, se nota la diferencia. Uh-huh. Y también estuvo virtual el taller de alfabetización. Bueno, esto también ya fue el año pasado, que lo mismo. Pensaba en lo que recién decía Azucena, ¿no? Nosotros teníamos el taller de alfabetización, habíamos hecho 2 encuentros y vino la cuarentena. Y se acuerdan que primero fueron los niños los que dejaron de ir a todos lados, se suspendió la escuela, entonces también nosotros decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Son niños con dificultades en alfabetizarse, no hay escuela, no hay contacto con otros niños. Y también esto de pensar el cómo, primero lo hicimos por WhatsApp, los papás ya tenían un grupo de WhatsApp por el grupo de padres alfabetizadores del año anterior, con lo cual les pedimos permiso, los convocamos y ellos estuvieron de acuerdo en armar un grupo con los profesionales de WhatsApp. Empezamos a trabajar a través del WhatsApp para que las niñas, eran 5 niñas el año pasado que estaban en este grupo. Y bueno, a través de eso pudimos mandarle actividades, nos respondían, nos mandaban fotos que algunas vimos anteriormente, pero esto se hacía como muy largo hasta que todas mandaban fotos. Y después nos animamos a meternos en las plataformas virtuales con el Google Meet. Lo que hicimos fue cada profesional llamó a la familia con la que estaba trabajando individualmente y los ayudó a ver cómo se podían conectar desde el celular. Por eso decimos que también nos alfabetizamos todos digitalmente, porque fue aprender entre todos cómo hacerlo. Y esto se hizo con cada familia. Y nos animamos un día a empezar el taller a través del Meet. Ahí hay unas fotos. Y la verdad que seguimos hasta ahora, porque como los espacios grupales no se pudieron retomar este año, ahora en las vacaciones ya les vamos a dar el alta a las pacientes, porque la verdad que han mejorado un montón. Esto que decíamos de no perder el eje de para qué estaba el taller, pero además sumarle otros objetivos. Si bien era para mejorar el aprendizaje de la lectoescritura y que para que se pudiesen alfabetizar, todos los otros objetivos que pusimos o todas las otras cuestiones que aparecían en lo individual aparecían en lo grupal, que era contener, conocerlas, centrar, pero además había otro eje que para nosotros fue muy importante, que era establecer que las niñas se conecten entre ellas, porque recuerden que los niños no podían ni salir a la vereda en ese momento, y la verdad que nos esperaban con muchísimas ganas, se conectaban todas, se hablaban entre ellas, se mostraban su familia, su cuarto, su perro, su gato, entre ellas también. Nosotros hicimos una actividad donde se pudiesen llamar y hacer preguntas entre ellas para seguir charlando.
pudimos integrar actividades, ahí está Fernanda, está Juan, que también, bueno, hoy Maga no se pudo conectar, pero súper creativos en pensar qué tipos de actividades, que no fuese una cosa expositiva, sino que fuese interactiva, donde ellos pudiesen moverse también en su casa, ir a buscar cosas que empiecen con L, ¿no? Buscar distintas actividades que sean también lúdicas y entretenidas, porque hay que estar 1 hora conectados. Y la verdad que la gratificación de que han logrado aprender, que hoy escriben oraciones, escriben textos, les damos una propuesta y dice, espera que estoy escribiendo, ¿no? Nos esperan con su hoja y su lápiz para poder trabajar. Y también fue un desafío, ¿no? Desde la práctica, desde cómo continuar la práctica psicopedagógica, de cómo entrar a sus casas. Y un poco lo que decía Sofi, también nos ha pasado que comparado con otros hospitales nos han reconocido que pudimos seguir con nuestra práctica a través de la virtualidad. En otros lugares los psicopedagogos no pudieron seguir con este trabajo, así que también creo que el gran marco de encuadre que tuvimos fue todo el servicio, ¿sí? Que todo el equipo fue el que contuvo a los profesionales para que pudiesen llevar a cabo su práctica. Así que bueno, les damos las gracias y de esta salimos entre todos, como fue uno de los dibujos que hicieron las niñas, ¿no? Bueno, yo ahí estaba aplaudiendo, es muy difícil, digamos, y muy poco expresivo desde acá, reconocer todo el trabajo que están haciendo. El jueves, creo que fue de la semana pasada, las colegas que hoy están presentando este material también han presentado para la Universidad de Buenos Aires, para la Facultad de Psicología, digamos, el recorrido que se ha hecho del caso. Y bueno, yo las escucho una vez, otra vez, ahora las escucho mucho más relajadas que el jueves. Supongo que esta cuestión interna también ayuda bastante, pero la verdad es que se nota la fluidez que van teniendo en todo el recorrido que van describiendo. Así que bueno, las felicito, y lo que me gustaría es, antes de ir al break, al descanso, que aprovechemos el espacio porque yo creo que un poco lo que pasa dentro del equipo de salud mental es que nos vamos acostumbrando a algunos conceptos, nos vamos acostumbrando a presentar estas cosas, pero yo querría ver cómo se escucha esto para quienes lo están escuchando más de primera mano, ¿no? ¿Qué dudas se les generan? ¿Qué cosas que a lo mejor les resultan incoherentes y quieran cuestionarlas? Aprovechen eso, para ponernos un poco a mover los esquemas que venimos armando hace tanto tiempo y a lo mejor pensar en modificar algo o en mejorarlo simplemente. Rompan el silencio, vamos, salgan ahí de los cuadraditos y avancen. Busquen incoherencias, eso es lo que me interesa. Y vayan con todo ahí. Perdón, quiero hacer una pregunta. Primero, Sí. gracias por la clase y gracias por el caso. Sofi, cuando terminaste de contar, la verdad que se nota la calidez en el trabajo también que hicieron. Yo me quedo con algo que había pasado el año pasado, que creo que Paula lo había traído, sobre, primero también traer el recuerdo de los dibujos que les habían hecho los niños el año pasado y lo emocionante que fue verlo para todos. Y después se había hablado de las técnicas, si se tomaban de forma virtual o no, y me quedó ese recuerdo y no me acuerdo en qué habían quedado, si se iba a tomar de forma virtual, si no, preguntar eso. Perfecto, muy bueno, a ver. Sí, es todo un tema, ¿no? Que creo que se sigue pensando y debatiendo en ese sentido, porque justamente por el tema de por ahí de la intimidad y del encuadre, ¿no? Yo creo que hay técnicas que son más difíciles de tomar que otras, hay algunas que por ahí tienen que ver con evaluar ciertos aspectos que
que son difíciles de tomar y otras que son más sencillas. Igualmente, si vos me decís a mí, para mí yo prefiero en la presencialidad tomar, me parece que con un niño es muy complicado, o con un adolescente, por ahí con un adolescente menos, pero con un niño es muy complicado tomar una técnica en forma virtual. Me parece que podemos acudir a otras cuestiones que tienen que ver con la mirada clínica, con proponerle algunas actividades, algunas cuestiones que nos hagan, al menos desde la psicopedagogía, por ejemplo, si queremos ver cómo está con la atención, proponerle alguna actividad que uno pueda mirar sin que eso implique una evaluación numérica, una evaluación con puntaje, fuera de contexto. Me parece que tomar una técnica fuera de contexto es complicado y que a veces se puede recurrir, como bien dijo Azucena, desde el mismo marco teórico y con fundamentos, a otras cuestiones de mirada clínica o de actividades que igual nos van a dar algunos indicios de cómo están esas situaciones sin poner ni un número ni una evaluación, porque hoy está el tema también de no poder, a mi gusto, hacer un diagnóstico luego de este contexto y no entrar a patologizar, o si un niño está distraído, que no voy a no, un niño está distraído por miles de cuestiones y después de este contexto no se puede evaluar. Si un niño no se alfabetizó y pasó el primer grado en pandemia, tampoco se puede decir que tiene una dificultad de aprendizaje, porque no nos podemos olvidar del contexto. Entonces, en ese marco, creo que hay un juicio clínico, que hay una mirada clínica que se puede hacer y que todo es provisorio hasta que podamos quizás tomar otras técnicas o evaluar de otra manera. Igual se puede empezar a intervenir. Yo creo que igual se puede empezar a intervenir cuando uno desde la mirada clínica ve algunas cuestiones para trabajar. Y no hace falta esperar la técnica o el resultado para poder hacer una intervención. Es mi posición personal, ¿eh? Y pensaba en función de lo que pregunta Micaela, que también pienso que es interesante pensar si esto de la pandemia o la cosa remota se llega a prolongar, y digo esto porque por ahí hablando con pacientes o gente que está en el exterior, por ejemplo, el otro día me decían que en Francia no saben si en septiembre vuelve a cerrar todo por la cepa esta Delta. Con lo cual, esto es como que uno no sabe hasta cuándo. Digo, qué importante también es empezar a ver cómo se pueden implementar las técnicas de forma remota, qué técnicas aplican, ¿no? Ahí Azucena ahora va a hacer su aporte, y ver que a lo mejor tengan que empezar a ver otros parámetros de evaluación diagnóstica con esas técnicas, con algunos elementos agregados y a lo mejor otros suprimidos. No sé, otras variables que van a entrar en juego, que tendrán que ver, por ejemplo, qué hacen los chicos con las notificaciones del celular. Quizás parte del encuadre también ahora tenga que ser cancelar las notificaciones, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando, porque muchas veces en sesión pasa que uno ve que la persona, y uno mismo también, te entró un mail, entonces por ahí la persona está en sesión hablando y vos ves que hace así, ¿no? O que de golpe hace así y contesta como algo que le entró en un WhatsApp. Entonces digo, bueno, quizás haya que incorporar otros elementos también en el encuadre para ver cómo se hacen posibles las técnicas de manera remota, pensaba. A ver, Azucena, habías levantado la mano. Sí, gracias. Es un tema, como dijo Paula, muy controvertido todavía, pero ya hay consensos internacionales. Digamos que hay dos, como generalmente sucede, hay un grupo muy purista que dice, no, la técnica debe ser tomada con un padre específico en la que fue creada. Y otro grupo que plantea que teniendo en cuenta o sosteniendo determinadas variables de manera constante se pueden administrar. Es un hecho que, por ejemplo, el test de Rorschach hace años y prepandemia se toma en el área laboral en forma virtual, digamos, se ha adaptado para la toma virtual. O sea que la administración de técnicas en virtualidad precede a la pandemia, por un lado. Por otro lado, este grupo de gente, de asociaciones
proyectivistas, asociaciones de diagnóstico a nivel internacional, se van expidiendo y van armando un corpus de indicaciones de cómo ponerla, por ejemplo, si uno quiere tomar una técnica gráfica, cómo poner la cámara, cómo tiene que estar sentado el chico, cómo debe ser, bueno, toda esa situación nueva requiere de un nuevo protocolo de administración, pero poder se puede. Creo que esto es más complicado, o podría ser más complicado, con algunas técnicas psicométricas, por ejemplo el WISC, en lo que sería la ejecución y demás, podríamos tener problemas, además de que el chico no tiene el material disponible, lo tiene el psicólogo. Entonces, creo que podríamos pensar en una conjunción de cosas, digamos. Por un lado, adaptar lo posible, cuáles técnicas son más posibles, y aquellas que no son posibles, pero consideramos indispensables para hacer, por ejemplo, una distinción diagnóstica, ¿por cuál otra se puede reemplazar? ¿O por qué tipo de situación lúdica, o por qué tipo de situación de anamnesis, etcétera, podemos reemplazar esa técnica que estoy necesitando para algo en particular? Es decir, que no es totalmente no es totalmente sí. Les sugiero que vayan a los consensos internacionales porque van a encontrar un montón de pautas para poder administrar en forma virtual. De hecho, tengo dos situaciones. Una, ustedes saben que dirijo una especialidad que es en evaluación y diagnóstico. Las especialidades se caracterizan por tener una cantidad de horas prácticas. El mayor número de horas tienen que ser prácticas, y entonces eso atenta casi contra el corazón de la especialidad, porque si la gente tiene que administrar y no puede administrar, ¿qué hacemos? Bueno, esto nos permitió hacer precisamente una búsqueda y ir encontrando, como ustedes, ¿no? Creativamente, los lugares donde se puede de todas maneras gestionar la práctica del hacer las administraciones. Y por otro lado, hay tesistas, tengo por ejemplo un doctorando que está haciendo su tesis y su muestra son un montón de niños a los que les tiene que administrar gráficos. Vive en Canadá y en Canadá no hay presencialidad de ninguna naturaleza, o sea, se cierra, no es que tal lugar sí, el otro no, se cierra, no hay presencialidad. Entonces, bueno, también ahí se plantean, ¿no?, las investigaciones en curso, qué pasa con las tomas, y se pueden adaptar, digamos, y se puede considerar el factor de desvío, digamos, ese factor de desvío, ¿cómo lo vamos a considerar a la hora de evaluar? Así que también acá cabe lo de que si conozco los ejes conceptuales y prácticos, puedo darme el lujo de ser flexible, si no, no. Perfecto. A ver ahí, Swan, ¿no? Sofi también tenía en un momento la mano, pero no sé si era, ¿no? A ver, Swan. Ya, buenos días a todos. Buen día. Quiero felicitar la presentación. Creo que fue muy fluida de parte de las tres. Así que se nota que ya es algo que manejan. Me quedó la duda con respecto al término eco, como el tema de las siglas, qué significan y si es un método, una técnica. Y esta cuestión del eco, ¿fue incorporado porque ya fue implementado en un servicio de salud o fue una creación innovadora con un cuerpo teórico del cual está fundamentado? Bueno, muy bien, vamos por partes. Las siglas, como vos decís, porque es E.C.O, pero a su vez también conforman la palabra eco, tienen que ver con que en algún tiempo, cuando yo estudiaba un poco de topología lacaniana con el maestro Eduardo Pérez Peña, que compartimos con la doctora Susana Borel,
Una vez me hizo leer una poesía, me recitó él con la habilidad que solo él tiene, una poesía que se llamaba, a ver si Azucena me ayuda, porque era de autor desconocido, El eco y el borracho, ¿sí? Y era de un hombre que andaba por una caverna y que estaba tan borracho que iba hablando, y en la medida en que escuchaba las reverberancias de lo que decía y eso le venía de vuelta, eso hacía como la función de un analista, más o menos, ¿no? A mí me gustó mucho, la pueden buscar, creo que ese es el título, El eco y el borracho, y eso me hizo pensar, entre otras cosas, leyendo un poco Levi-Strauss con Eduardo y pensando en cómo optimizar dispositivos e instrumentos del servicio de salud mental, que nosotros teníamos que tener como bien diferenciado lo que era un área de asistencia de un área de tratamiento. Porque en general en las distintas participaciones que yo hacía en APA o en otros lugares, notaba que cada vez que se presentaban casos clínicos, el abordaje siempre era como si fuera un tratamiento. Y los terapeutas en general se presentaban casi siempre como analistas. Y lo que yo veía en la práctica en el hospital de Boulogne era que no toda la gente que llegaba estaba como en posición o en calidad subjetiva de pacientes, y sí muchas veces los terapeutas estaban en calidad de analistas, los que estaban más formados y los que estaban menos formados también. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces se manejaban con esta regla de abstinencia, de neutralidad, a la espera de que se despliegue una demanda. Y lo que veíamos en el hospital es que la mayoría de las veces la demanda no se desplegaba. Lo que se desplegaba era la queja, el pedido, la exigencia, ¿sí? Una exigencia muy fuerte de que hiciéramos algo con los hijos, con ellos mismos. Entonces, me parecía que asumir una posición analítica, o si se entiende mejor, una posición psicoanalítica muy, muy dura, estaba absolutamente alejado de un encuentro empático, que me parecía que era lo primero que se necesitaba para poder entrar en sintonía con la gente y con la idiosincrasia que esas personas traían. Entonces, la E que vos preguntás se refiere fundamentalmente a la empatía, que para mí es lo primero que uno tiene que generar con alguien que se acerca a consultarte porque te ve con un guardapolvo. Sea uno administrativo, de limpieza o del área médica o del área de salud mental, ¿no? Empatía, es decir, también entender. Fíjate que la letra E me iba llevando por el camino de la empatía, el entendimiento y el esclarecimiento. Esclarecer muchas veces qué era lo que la gente estaba pidiendo cuando se contactaba con nosotros. Entonces, ahí va la letra E. La segunda letra, que es la C, tenía que ver con contener. Porque en general quien llega al hospital, quien llega a un servicio, llega muchas veces bastante desesperado y bastante desesperanzado. Es decir, pensemos que el usuario del sistema de salud pública, por lo menos en Argentina, supongo que en Chile no debe ser tan diferente, es un usuario o que nunca accedió a una cobertura prepaga, o quizás peor, la tuvo y la perdió. Y llega al hospital muchas veces, si no se ha formado en la cultura de ese municipio, llega al hospital con el prejuicio de que llegar al hospital es como caer a lo más bajo que se puede caer. Digo, en el caso de gente que ha tenido coberturas prepagas, ¿no? Así como uno piensa la amenaza de castración, digamos, para alguien de clase media que va dejando de pertenecer a esa clase media, la amenaza de castración sería: vas a terminar en un hospital. Yo cuando me dicen eso digo, qué sé yo, los últimos años de la vida de mi mamá, yo elegí que hiciera su pasaje por el hospital de Boulogne. O sea que para mí era un privilegio que mi mamá fuera atendida en el hospital.
pero en el imaginario de muchas personas, terminar o pasar por un hospital es como lo peor que te puede pasar. Entonces, bueno, me parecía que contener, empatizar, esclarecer y por último la O, orientar. Las personas que llegan al hospital en general llegan o con una orientación bastante desperfilada o muy desorientados. Entonces me parecía que esas 3 letras podían remitir a 3 palabras o un poco más de palabras, porque la E remite a más palabras, y a su vez a mí me daban como esa reminiscencia de aquello que había estudiado con mi maestro, con Eduardo, que era el eco. Que alguien te sostenga, te contenga un poco y te devuelva algo que te permita escucharlo de otra forma. Entonces, esas 3 letras y esa palabra las propuse en una ficha que escribí para la facultad y también para el hospital como la intervención por default, es decir, por defecto, que había que aplicar en los primeros encuentros en un marco o en un dispositivo que es el de la asistencia. ¿Sí? Antes de pensar en cualquier tratamiento, el trato. ¿Cómo tratar a la gente? Con empatía, con entendimiento, con contención y con orientación. La idea es que eso se arme como una regla y que ningún profesional del servicio que yo dirijo se saltee eso. Después vemos si hay tratamiento. Después vemos si hay analista. Después vemos si hay análisis. Después vemos si hay paciente. De ahí surgió la cuestión del emergente, ¿sí? Porque no todos los que llegaban ni siquiera nos consultaban. Muchos exigían o pedían que les mejoremos algo. Entonces así surgió un poco el concepto como una tercera cualidad o posición subjetiva, que es el emergente que llega en estado de emergencia. Bueno, ¿está bien, Suan? Más o menos eso aclara. Sí, súper claro. Muy claro. Quisiera decir algo, Néstor. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, yo tampoco sabía lo que, digamos, de este concepto. Me parece muy pertinente, muy ingenioso. Y decías algo del hospital público que me hizo pensar ahora en una contradicción que vemos, ¿no? Que es que mucha gente dice esto que vos dijiste, vas a caer en un hospital público, además vas a caer ahí. Sí. Pero que desde el punto de vista profesional, si alguien trabaja en un hospital, eso mismo lo jerarquiza. Es decir, trabajás en el hospital. Es como, sos un profesional que tiene otro reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa en el medio entre que pertenecer a un hospital como profesional te jerarquiza y que atenderte en un hospital como usuario te peyorativiza? Es lo más bajo. Y creo que en el medio, porque se supone que en el hospital están los mejores profesionales, y esto es verdad, digamos. De hecho, cuando alguien busca un súper especialista en algo, porque ya va al hospital. Mi madre, que es vieja, pero es médica y trabajó mucho tiempo en hospital, decía y dice, si tengo algo, bueno, más o menos fácil, llévenme a la obra social, pero si tengo algo serio, llévenme al hospital. Como que hay un reconocimiento de que en el hospital se hacen cosas como, bueno, con jerarquía. Entonces, digo, ¿qué pasa en el medio? Y en el medio entra esto que vos decís, Néstor. Yo creo que lo que hace que la gente le tema a caer en el hospital es que la burocracia del hospital, la sobredimensión de recepción de pacientes, la cantidad de cosas que tiene que abordar al hospital, hace que se pierda de vista eso que vos dijiste, la empatía, el encuentro, ¿no? El orientar, el contener, y entonces se desluce lo que es más propio del hospital, que es, en primer lugar, ser hospitalario y, en segundo lugar, ser jerárquicamente de primer nivel.
Y más aún en la Argentina tenemos muy buenos hospitales. Digamos, la gente que labura en el hospital es gente muy formada. De hecho, no se puede estar en un hospital si no estás formado. Así que me hicieron pensar esta contradicción, cómo la vamos a resolver. Sí, en principio creo que planteándolo así como vos la planteás es un buen puntapié para empezar a resolverla, ¿no? Ponerla de manifiesto y hacerla circular en cada ámbito que estemos, en Chile, en Argentina, en todos los lugares. Esta pregunta que hizo Susana me parece que es un puntapié excelente como para hacernos cargos de lo incoherente que somos los seres humanos a la hora de elegir, ¿no? O de rechazar cosas, ¿no? También se podría dar el ejemplo con lo de para mí muy paradigmático la vacuna esta, la Sputnik, ¿no? Que al principio era una vacuna rusa, una vacuna de mierda, no me doy, la Sputnik, y después misma gente te estaba diciendo, no, estoy esperando que llegue la Sputnik porque parece que es de la mejor. Bueno, así funcionamos. Entonces, poner de manifiesto esto me parece que eso es hacer análisis. Bien, ¿quién más? Maru, tenés la mano ahí. Sí, en base a la pregunta de Suan y lo que vos respondiste, quería agregar que yo tengo el privilegio de haberte acompañado hace mucho tiempo en este recorrido también, y pensaba en esto, en ese titular de las primeras pasantías, ¿no? De lo posible del psicoanálisis en un hospital público, ¿no? O sea, de adaptar, Sí. de adaptarnos, de adaptar, y que es posible, pero si nos permitimos readaptar, digamos, los conceptos, encontrar los nuevos, ubicar cada uno en un espacio distinto, y siempre me acuerdo y que está bueno para pensarlo, de esto, de que firme no es rígido, ¿no? Y que quizás ser flexibles frente a la población, a la persona, buscar qué es lo que más se adecúa a nuestra labor cotidiana. Sofía hablaba en asistencia, que nos ubicamos más como agentes de salud, y creo que siempre estamos en ese lugar de agente de salud, haciendo psicoanálisis, dentro de lo posible en una institución pública en donde hay todo un recorrido, no sé si previo, pero me sale por ahí previo a pensarlo como un análisis, ¿no? Desde lo más tradicional. Nada, agregar eso, que eso es la cocina previa, digamos, a esta ficha que vos terminás produciendo y los nuevos conceptos. Sí, yo te agradezco porque vos sos parte un poco de esta historia del equipo, sos una parte muy importante. Y a mí, digamos, hoy a esta altura me emociona porque vos sabés, y muchos de ustedes saben, de los embates que uno tiene que bancar cuando propone conceptos que son adaptaciones de conceptos anteriores, pero que muchos colegas, incluso de la misma especialidad o del área del psicoanálisis, lo primero que hacen frente a las propuestas de algo, no sé si nuevo, pero novedoso, es decir, eso ya estaba. Eso es lo mismo que hizo fulano ¿no? Cuando yo planteé lo del eco, me dicen, pero eso es Pigeon Rivière. Eso es, después estaba lo del... No. Lo del ECRO. Lo de Pigeon es el ECRO. ECRO, ¿te acordás? Referencial operatorio. Conceptual, referencial, operatorio. Entonces yo decía, no, lo que yo estoy planteando es otra cosa, es el eco. Ah, bueno, pero eso, cuando hablo de los grupos de sostén, y Nico Arcieri Valdés la otra vez decía, grupo de sostén, dicen, bueno, eso ya saben quién lo hizo, eso lo hizo Balint. Digo, no, pero esto es otra cosa, no es lo que hizo Balint. Balint hizo unos grupos interdisciplinarios que tenían que ver con otra cuestión. Estos fueron unos grupos que se armaron en un estado de emergencia en pandemia que creo que Balint no la atravesó, me parece. Pero los mismos colegas, y esto creo que alguna vez lo hablamos con Azucena, somos despiadados a la hora de no bancar, digamos, adaptaciones de esquemas que son más antiguos y que a lo mejor ahora necesitan nuevos enfoques, ¿no? Como yo creo que el área de psicopedagogía
del hospital y toda el área de niños, Sofi Martinoglio, Maru, con adolescentes, van a ser quienes van a hacer aportes novedosos respecto de nuevas conceptualizaciones en adolescentes. Y va a venir alguien y va a decir, sí, pero eso ya estaba porque era... Y yo digo, no, eso no estaba porque nunca estuvo esta pandemia. Entonces no estaba. Exacto. Esto es nuevo. Néstor, te cuento que yo vengo desarrollando actividades de supervisión en otros hospitales. En el Hospital Gutiérrez de niños, todos los años, o para espacio docente o para espacio de supervisión, me invitan. Y les puedo asegurar que este trabajo que ustedes están haciendo no es frecuente, no es común. En muchos servicios de hospitales, incluso en el hospital de clínicas, se han suspendido los tratamientos y se sostiene nada más que una especie de contacto telefónico para saber, bueno, para seguir dándose existencia, ¿no? Hola, ¿estás ahí? Sí, bueno, ¿cómo estás? Ah, ¿todo bien? Ah, bueno, entonces cualquier cosa vas a la guardia. O sea, es eso. En muchos servicios solo se ha podido mantener este contacto mínimo, pero no se han podido instrumentar formas de continuidad de los tratamientos. O sea que lo que decís, bueno, eso ya se hizo, sí, nada nuevo hay bajo el sol, pero la modalización de lo que ya estaba, que cada uno hace en función de las circunstancias que le toca vivir, es la originalidad. Y yo creo que acá hay originalidad y hay, digamos, una originalidad que permite hacer, porque de hecho lo más fácil era no hacer. Estábamos todos amparados para no hacer. Y no obstante, bueno, este es un muy buen ejemplo de que se pudo seguir con casi todo. Son muy pocos los dispositivos que creo no se han podido seguir desarrollando. Así que, si quieren una muestra de lo que pasa en otros lados, yo les puedo... No conozco todos los hospitales, pero conozco unos cuantos. Y en muchos estoy invitada para hacer alguna función. Así que esto que ustedes hacen, digamos, es original, es muy loable, a veces les digo que hasta emociona, ¿no? Digamos, esta cosa de ir contra los límites absolutos de la realidad y atravesar eso para llegar al otro. Es más que Eco, es recontraeco, diríamos. O es Humberto Eco, que ya es como palabras mayores. Entonces, bueno, eso. No es común. Bueno, gracias por el reconocimiento. A ver, Lago Marcino. Bueno, yo quiero agradecer la clase porque a mí me pasa mucho que cuando unimos caso con teoría, a mí me ayuda muchísimo y en este caso entender un poco de lo que va la estructura del hospital. Por un lado, me quedé asombrada, como que uno escucha, ¿no? Entrevista de presentación, la cuestión asistencial, entrevistas individuales, lo que sea, pero ver como la estructura entera, me sorprendí porque yo era de esas personas que tenía este prejuicio, ¿no? De esta cosa que circula hoy en día con el COVID es, tengo obra social, pero con esto del COVID está todo colapsado, andás a ver a qué hospital terminás parando, ¿no? Claro. Y a mí me pasó, yo conocí el hospital y terminé muy impresionada, ¿no? Como no podía creer la formación de excelencia que se podía tener. Entonces, retomando un poco lo que ustedes decían, creo que la forma de hacer circular este concepto, primero, bueno, obviamente, ¿no? Por recomendación, y en segunda instancia también es conociendo. O sea, a partir de conocer y tener la experiencia de, está bien, caes de suerte o caes sin querer, como me pasó a mí en la facultad, ¿no? No hay cupos para... No era una pasantía, para esta práctica y terminás acá. Y bueno, y conoces y te asombrás y vas descubriendo toda una cuestión.
Y por el otro lado, tengo una pregunta y un comentario, que con esta cuestión del eco, ¿no? A mí me encanta darme cuenta que a partir de ustedes hacen como esto, ¿no? Aportes novedosos ante la emergencia, ¿no? Como aparece situaciones a las cuales no tenemos respuesta, bueno, ¿cómo respondemos ante esto? Y de repente aparece un grupo de sostén, y de repente aparece un taller de alfabetización, como cuestiones que realmente son importantes destacar porque no sé si pasa en todos lados. Y la otra pregunta era para Paula, que hablaste de, esto es desconocimiento total, hospitales de alta complejidad, y yo no sé la diferencia, entonces quería saber de qué trata eso. Muy bueno. Bueno, vamos. Sí, en realidad cuando hay nivel de asistencia, a nivel salud, se hablan de 3 niveles de asistencia, que es asistencia de primer nivel, que son los centros de atención primaria, que son los APS o los CAPS, que es lo más cercano a la población. Después asistencia de un segundo nivel, que son los hospitales que no tienen alta complejidad, que tienen asistencia y consultorios, pero por ahí no hay cirugías o tan específicamente, o no tienen todas las especialidades como para abordar algo muy complejo. Paula, perdón, sí. un paréntesis chiquitito. Por ejemplo, nosotros en nuestro hospital, que es un hospital médico general, tenemos una sala muy bien equipada que se llama sala de shock room, ¿no? Es medio una redundancia, porque shock room es una habitación de shock, que sería como una instancia por ahí previa a lo que es una terapia intensiva. No tiene terapia intensiva, por eso Paula dice no de alta complejidad. Sí hay un shock room que está muy bien equipado, sí hay guardia, pero esto se refiere más al área médica. Y lo otro bueno, perdón, Pau, vos seguí, yo quería decir nada más lo del shock room. Sí, en realidad es una clasificación que se hace general, no es ni en San Isidro, es algo general que se hace en cuanto a intervenciones de salud. Y después la alta complejidad, que es, por ejemplo, el Garrahan, en hospitales donde se atienden situaciones muy complejas, de mucha internación, de mucho tiempo, digamos. Pero son niveles de asistencia que es una clasificación a nivel salud, nada más. Sí, y que vale la pena decir que, por ejemplo, tenemos pacientes internados, porque acá, como decía Susana antes, también hay muchas incoherencias respecto de las etiquetas. Hay pacientes que han estado internados 7 años en el hospital, 7 años. Un hospital que no tiene una alta complejidad no puede mantener a una persona 7 años. Ahora, ¿cómo se mide la alta complejidad o cómo se miden las situaciones muy complejas? Y es relativo, qué sé yo. Nosotros tenemos pacientes sociales en el hospital. Hay una señora que está hace 4 años internada en este momento en el hospital y se la sostiene desde un montón de áreas. Para mí esas son situaciones de alta complejidad. Pero en general se llama alta complejidad cuando alguien está en una terapia intensiva con mucha aparatología. Claro, Lo que es nunca algo teórico. lo que nunca se tiene en cuenta es el aparato humano, que es que vos, para poder sostener internada a una persona 4 o 5 años en un lugar, tiene que haber desde el personal de limpieza hasta el personal directivo, tienen que funcionar medianamente bien para que esa persona, digamos, haya tenido una salud estable esos 4 años que le permitió vivir, deambular por el hospital y que si no hubiera estado absolutamente en la calle. Para mí eso es una situación de alta complejidad. Y no sé, Agos, ¿vos preguntaste algo para que yo tenía que contestar o no? ¿O era un comentario? No, era un comentario. Ok, Gracias. Gracias a vos. ¿Quién más levantó la mano? María Gabriela. María Gabriela, sí. Hola, buen ¿Cómo día. estás? ¿Qué tal? Yo lo que quería preguntar, no sé si lo dijeron, pero me gustaría saber un poquito más acerca de esos grupos de sostén, cómo funcionaron en la época de la pandemia, digamos el álgido momento, cómo se organizaron, cuál fue lo novedoso de esos grupos, bueno, un poquito de eso, si lo pueden explicar un poco más, por favor. Sí. Mirá, esto lo cuento yo porque un poco es quien
quien generó la idea esta. Más o menos para el 20 de marzo, que empieza toda esta locura, marzo 2021, te diría que para fin de marzo, la Secretaría de Salud Pública de San Isidro le pide a cada institución y a cada jefe de servicio armar un plan, ¿sí? Un plan de emergencia sanitaria. La dirección del hospital me pide a mí, por estar a cargo del área de salud mental, armar un plan de emergencia para presentar a la Secretaría de Salud Pública de San Isidro. En ese plan de emergencia yo empiezo a escribir, a hablar con colegas del Hospital Ramos Mejía, a ver si estaban haciendo algo, qué estaban armando. Y estaban todos como bastante, digamos, desnudos, para decir así, como todos lo estábamos, porque era un plan de emergencia frente a algo que no sabíamos ni siquiera qué era. Entonces lo primero que a mí se me ocurrió pensar era que en ese plan de emergencia el primer emergente tenía que ser el servicio de salud mental y los otros servicios, pero que nosotros, que éramos los que íbamos a plantear una red de asistencia para profesionales del hospital, yo dije, los primeros que tienen que tener una red de contención son los de salud mental, que van a ir a contener a los otros. Y que los van a ir a contener estando en el mismo vacío. O sea, estamos todos cayendo en caída libre y la idea es ir a hablar y a sostener a los otros. Entonces, se me ocurrió armar un dispositivo al cual le puse como nombre Grupo de Sostén, donde les ofrecí optativamente a los del equipo de salud mental que empezaran a anotarse y que iban a tener semanalmente como una especie de sesiones conmigo, que no iban a ser sesiones de psicoterapia, sino de un espacio donde yo los pudiera escuchar como terapeuta y a la vez como compañero, un híbrido poco raro, que obviamente fue cuestionado desde el inicio porque digamos, en nuestra bendita comunidad, cuando uno propone algo, lo primero es criticarlo, antes de ver, bueno, a ver, veamos cómo funciona. Entonces el primer planteo que me hicieron desde algunos sectores fue, pero ¿qué vas a hacer? ¿Sos jefe y sos terapeuta? Entonces lo primero que dije es, mirá, me voy a posicionar un poquito más como terapeuta que como jefe, porque creo que en este momento necesitan más una escucha terapéutica de alguien de adentro del hospital que una posición de jefatura, en un momento donde nadie sabe qué vamos a hacer. Y a la par de eso, mientras empecé a formar a ese grupo de 8 o 9 personas en una modalidad de asistencia diferente en pandemia, se empezó a sumar el equipo de odontología, que empezó con unos miedos casi inhabilitantes para la praxis odontológica. Entonces, con algunos colegas de ese subgrupo de sostén, empezamos a darle sostén al equipo de odontología, con el cual trabajamos 6, 7 meses, logrando que esas personas no dejaran de ir al hospital. Porque lo primero que surgió en el área de odonto, como en el área, por ejemplo, de kinesio, que tenían que hacer maniobras de aerolización de pacientes, que son las que implican movimiento de flujo de aire y cercanía con la persona, que obviamente las personas empezaron a somatizar, empezaron a encontrar excusas para no ir y pedir licencia. Por ejemplo, yo tengo 62, soy de riesgo, licencia. Yo tengo un nene chiquito que tiene asma, licencia. Entonces el personal del hospital de golpe se aflacó, se achicó a esto. Imagínense personal de limpieza, personal de enfermería. Se empezaban como a derrumbar todos los que asisten a la tarea médica. ¿Quién le pone el delantal y se lo ata atrás al médico que va a ir con todo el equipo COVID a atender si empiezan a faltar?
Entonces, los grupos de sostén empezaron a funcionar para hacer eso, y también ahí incluí hacer grupos de sostén con el equipo directivo del hospital, lo cual el equipo directivo no aceptó. Pero se le ofreció a todo el hospital que distintos profesionales del área de salud mental empezaran a implementar una serie de sesiones asistenciales. Y por lo primero que se empezó fue por armar 2 grupos dentro del servicio de salud mental. Es decir, primero empecé yo coordinando un grupo y después de ese grupo, en el cual estaban, entre otros, Mara Segovia y Nicolás Arcieri Valdés, la propuesta mía fue, bueno, bajo esta modalidad que a ustedes les está haciendo bien y les está sirviendo, bueno, abran otro grupo con los que no se sumaron a este grupo, coordínenlo ustedes, yo no voy a estar ahí, y ellos coordinaron otro grupo que te pueden contar ellos la experiencia. Néstor, a mí me parece que esto que contás es muy interesante para marcar otros asuntos, algo de lo que ya venimos hablando. La flexibilidad asusta. La ortodoxia, me parece, no surge de ser fiel a un cuerpo teórico. La ortodoxia surge de la inseguridad y del miedo. Si tal vez vos, en vez de grupos de sostén donde vos coordinabas, hubieras llamado a esos grupos, por ejemplo, de grupos de autogestión de sostén, entonces a lo mejor esos cuestionamientos no hubieran aparecido. Porque en realidad la idea de que el jefe de servicio pueda al mismo tiempo ser otra cosa, la confusión, la mezcolanza, entonces se va todo al diablo, ¿no? Es una perversión. Y me parece que se pierde de vista, quizá en algún momento podríamos pensar en eso, ¿no? Se pierde de vista cuáles son los ejes reales de la práctica psicodinámica, para no decir psicoanalítica. Si pasa por esas ortodoxias que tradicionalmente se han sostenido como un mantra repetitivo, que ya nadie sabe por qué se utilizan, o si pasa por algún otro lugar que tiene que ver con la oreja, el eco, el posicionamiento, lo dinámico, la adaptación, en fin, esto, ¿no? Pero me parece que sigue la misma línea de lo que veníamos hablando. Vos instrumentaste algo que tiene que ver con, introduce una novedad, introduce una diversidad de funciones de un jefe, y esto necesariamente puede generar temor al desbarranque. Entonces viene la compensación rígida. Y sabes que surge también, que es algo muy interesante para observar lo que pasa en las instituciones, ¿no? Hay mucho miedo al exceso de poder, que es algo netamente proyectivo. Pero si empieza a escuchar a cada área o cada sector del hospital, va a tener información de distintos grupos de personas y va a tener un manejo de esas personas que puede ser peligroso. Con lo cual, lejos de pensarse como mirá que bueno, están tratando de sostenernos, ¿no? Y de que no se derrumbe el recurso humano, y surge como latente, por supuesto no aparece explícito, va a tener más información una persona, con lo cual acumula poder. Bueno, sí, así funcionamos un poco. ¿Está bien, María Gabriela? Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, sobre todo en la última apreciación. De hecho, aceptaron de buena gana, digamos, que lo puedan hacer con un montón de sectores, y no aceptaron ser ellos también quienes tuvieran ese grupo de sostén. Así que ahí ya hay una incoherencia que puede reflejar este temor, ¿no? Sí, que es y también es entendible, ¿eh? Es decir, yo no lo cuento ni con enojo ni con molestia, sí me sorprendió, pero también lo entiendo, porque no es fácil para un equipo directivo, no es fácil para los que tienen la función
de dirigir un hospital, ponerse a hablar de lo que les da temor, con alguien que jerárquicamente está por debajo en la estructura. Entonces fue muy complejo y creo que todavía sigue siendo muy complejo. Sí, y siendo médicos creo que también eso a ellos los limita un poco en algunas cuestiones que tienen que ver con la salud mental, a una gran mayoría, ¿no? Sí, y además lo primero que genera es como la risa, el chiste, que vamos a hacer terapia acá en el hospital, bueno, todas estas cosas, ¿no? O bueno, los que dicen, yo ya tengo terapia, y era presentar algo en un plan de emergencia que también era difícil de presentar, que era decir, bueno, pero no va a ser un grupo de terapia, tal vez va a ser un grupo con fines terapéuticos, pero no de terapia, no de psicoterapia. Claro, claro. Bueno, a ver, yo les propongo, son las 11, si hacemos un descanso y nos preparamos para después recibir a la doctora Azucena Borel, pero ya en calidad ahora como de docente, que con toda la ortodoxia, como es ella, va firme, así, dura, va a dar su clase, su segunda parte. ¿Les parece bien? Hacemos un descanso y 11:40 retomamos y vamos, ¿podés, Azucena, hasta las 13? Sí, ¿Sí? Menos 10, digamos, más o menos por ahí. sí, perfecto. Bueno, buen descanso. Nos vemos en un rato.